Dios les bendiga. Una vez más, le doy la gloria a Dios por todos los que nos escuchan a través de esta palabra y también por aquellos que están en este lugar. Le doy la gloria a Dios porque nos permite compartir un día más lo que hemos leído, aprendido o en algunos casos hemos vivido. Y quiero que por favor me acompañen al libro de Génesis, capítulo 18, versículo 1. Dice la palabra de Dios: Después le apareció Jehová en el encimar de Manré, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. Y alzó sus ojos y miró, he aquí 3 varones que estaban junto a él, y cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos y se postró en tierra. Cierren sus ojos, vamos a orar, vamos a poner este tiempo en las manos de Dios. Amigo Espíritu Santo, en el nombre poderoso de Jesús te damos gracias, te honramos por este tiempo que tú nos has permitido estar aquí, que nos has permitido compartir, que nos has permitido escuchar tu palabra. Hoy te pido, Señor, que todo anhelo de mi corazón se alinee a tu voluntad, que el anhelo de que cada palabra que habla este siervo, Señor, llegue al corazón de las personas que me escuchan, que tú seas quien les revele la palabra, que tú seas quien se las incruste en el corazón, Señor, que tú seas quien les hable su vida para que ellos sean transformados y den testimonio del Dios poderoso al que sirven, al que han escuchado y al que han amado. Gracias te doy por el tiempo, Señor, que dispones en nosotros para escuchar esta palabra. Guárdanos de toda especie de mal, Señor. Y bendícenos, Señor, conforme a tu voluntad. Gracias te damos. Amén y amén. Ok. Y en esta palabra, hermanos, habla de la historia de Abraham. Era un siervo que todos conocemos, que por su fe dejó todo para buscar la presencia de Dios. Recordemos que cuando Abraham vivía en su pueblo, con su padre y su familia, Dios le habló en la tierra de los caldeos. Dios le habla y le dice: Abraham, deja de estar en tu tierra, deja de estar buscándome en estos lugares y ve y búscame allá afuera. Deja todo cuanto tienes y ve y búscame. Y así le hizo Abraham. Abraham deja todo, deja su familia, deja sus parientes, a aquellos que amaba, y va a buscar la presencia de Dios. Y hay una parte peculiar en esta palabra. Dice la palabra de Dios que Jehová se le apareció a Abraham. Y eso llama la atención. ¿Por qué? Porque Abraham no se encontraba ministrando, Abraham no se encontraba orando, Abraham no se encontraba en una situación complicada o en una situación de necesidad. Él se encontraba en su tienda, así dice la palabra, en tiempo de calor, en el mero calor del día. Él se encontraba en la puerta de su tienda sentado. Tal vez en paz, diciendo: estoy esperando los tiempos de cosecha. O tal vez si estaba en los tiempos del ganado, estaba esperando los tiempos en los que él podía dar fruto. Pero él estaba en paz. No había una circunstancia que lo llevara en ese momento a estar en oración. Y dice que la palabra que Jehová vino a él. Dice que cuando él alza su rostro, ve a 3 varones que se ponen delante de él. Y lo primero que hace Abraham es salir corriendo y caer de rodillas delante de ellos. Y dice la palabra de Dios: y dijo Abraham: Señor, si ahora he llegado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo, que se traiga ahora un poco de agua y laven sus pies, y recuéstense debajo de un árbol, y traeré un bocado de pan, y sustentad vuestro corazón, y después pasarán, pues si eso habéis pasado cerca de vuestro siervo. Y ellos dijeron: haz así como has dicho.
¿qué pasó en el corazón de Abraham? Él supo y entendió que Dios mismo estaba visitándolo, que Dios mismo estaba pasando cerca de su hogar. Y entonces él corrió a su encuentro y no llegó con un afán de hacer la voluntad de Abraham. Él dijo, si a ti te place, entra por mi casa, pasa por mi casa. Y después de que hayas descansado, puedes seguir tu camino. Cuando entra Dios, entran los 3 varones a su casa de Abraham. Él les da primero una ofrenda, vamos a llamarlo así. Él les ofrece lo que tenía. Dice la palabra, entren y reposen. Les voy a dar un pan que comer y les voy a lavar sus pies. Y esa historia quiero pensar que también les recordó a alguien. Y exacto, a Jesús. Dice la palabra de Dios que cuando Jesús estaba con sus discípulos antes de sus tiempos en la cruz, dice la palabra que Jesús les enseña a sus discípulos humildad. Y les dice, aquel que quiere ser un gran servidor, aquel que tiene que ser primero uno pequeño. Y entonces Jesús se los enseñaba a sus discípulos y así mismo lo hizo Abraham. Pero es algo bien impresionante con Abraham porque ¿quién se lo enseñó? Él tenía en su corazón el bendecir a estos 3 varones. Él sabía que era Dios, él sabía que Dios mismo lo había venido a visitar. Y dice la palabra de Dios, entonces Abraham fue deprisa a la tienda a Sara y le dijo, toma pronto 3 medidas de flor de harina y amasa y haz panes cocidos debajo del rescoldo. Y corrió Abraham a las vacas y tomó un becerro tierno y bueno y le dio al criado y éste se dio deprisa a prepararlo. Tomó también mantequilla y leche y el becerro que había preparado y lo puso delante de ellos y él se estuvo con ellos debajo del árbol y comieron. ¿Qué pasó? Abraham los atendió. Abraham atendió a estos 3 varones con todo lo que tenía. Pero hay algo bien peculiar. Abraham llega y él les ofrece lo que tiene. Él les dice, les voy a preparar un bocado, les voy a lavar los pies, los voy a atender, van a reposar. ¿Y a quién involucra? A su esposa. Prepárales, haz esto, amasa, haz el pan. Y que le dice a su siervo, corre, hay que preparar el mejor becerro. Involucró a todos a su alrededor para que fueran partícipes de la bendición de que Dios había entrado a su hogar. No excluyó a nadie, desde el más pequeño hasta el más grande. Y mientras Abraham estaba con ellos, no solamente Dios bendijo a Abraham, Dios bendijo toda su casa. A veces pareciera que vamos a la congregación, que vamos a asistir al lugar de reunión y pareciera que vamos solamente a veces como matrimonio solos o a veces solamente vamos un padre y un hijo o una madre y un hijo y nadie más de la familia va en ese momento. A veces pareciera que nuestro esfuerzo es en vano, pero déjame decirte algo en esta palabra. Lo que tú hagas involucra a toda tu familia. Hoy no lo ves. Tal vez es poco el que tu esposo va a servir de vez en cuando. O tal vez le hablas a tu esposo, tenemos esta situación de mantenimiento en la congregación y tu esposo va a apoyar. Y tú dices, este ni quiere ir a la congregación, ni quiere ir a la iglesia, solamente va cuando le pido un favor de reparar algo en la iglesia. Pues déjame decirte algo, ese poco que tú ves, para Dios es mucho. Porque Abraham lo ofreció, pero cada uno hizo algo. Y Dios se agradó de eso. Cada uno hizo algo en su voluntad o tal vez por mandato, pero eso agradó a Dios. Y
Y es algo hermoso cuando la presencia de Dios llega a ti. Tú anhelas que todo el mundo sea partícipe de eso. Y quiero contarles otra historia que quiero ir relacionando con esta palabra. Quiero que me acompañen por favor al segundo libro de Reyes, capítulo 4. Y empezamos en el versículo 1. Amén, gloria a Dios. Dice la palabra de Dios. En el versículo 8, perdón. Dice la palabra de Dios. Aconteció también que un día pasaba Eliseo por Sunem. Había ahí una mujer importante que le invitaba insistentemente a que comiese cuando él pasaba por ahí. Venía a la casa de ella a comer. Y ella le dijo a su marido: he aquí ahora, yo entiendo que desde que este que siempre pasa por nuestra casa es un varón santo de Dios. Yo te ruego que hagamos un pequeño aposento de paredes y pongamos ahí una cama, mesa, silla y candelero, para que cuando él viniere a nosotros se quede en él. Aconteció que un día vino él por ahí y se quedó en aquel aposento y ahí durmió. Amén. Y en esta parte de la palabra de Dios, dice la palabra que había una mujer que era muy importante. Cuando menciona esa palabra de importancia, quiere decir que era una mujer que delante del pueblo era muy conocida. Era una mujer que tal vez por riqueza de su esposo, o tal vez porque tenían una posición de gobierno, una posición de abundancia, toda la gente, todo el pueblo sabía que esta mujer era importante. Pero había algo peculiar en ella. Ella conocía que Eliseo pasaba por ahí y siempre lo insistía para comer. Cuando dice la palabra de Dios que había una insistencia, quiere decir que tal vez Eliseo le decía: hoy no, muchas gracias, tengo que hacer unas cosas que el Señor me ha mandado. Pero ella le insistía tanto: pasa por mi casa, hoy quiero invitarte a comer. Y él pasaba, él aceptaba, él comía en su mesa. Pero de repente llegó a ella una palabra importante. Una palabra que cambió su manera de ver a Dios. Dice que ella entendió que el varón al que ella invitaba a comer era un varón santo de Dios. Era un varón que se dedicaba a la palabra de Dios. Era un varón que en todo momento estaba en oración, que en todo momento era siervo de Dios. Y entonces ella lo quería bendecir, ella anhelaba darle algo más que sus propias fuerzas, algo más que un taco. Ella quería un lugar donde él pudiera reposar. Y exacto, hizo lo mismo que Abraham. Ella quitó todo tal vez la vida importante que tenía por bendecir a un siervo de Dios. Ella quitó a un lado tal vez ese renombre de gobernadora, tal vez ese renombre de la persona abundante, y decir: no, hoy tengo anhelo de bendecir a este varón. Lo bendice, le da un lugar donde reposar y le da alimento. Y entonces eso nos deja claro una cosa. Cuando tú tienes el anhelo ferviente de que Dios entre en tu casa, primero tú ruegas porque Él llegue. O tal vez como Abraham no ruegas, Él llega a ti. Un día te invitan a la congregación y Dios te habla. Un día vas caminando y escuchas una voz que te dice: búscame. Una voz que te dice: todo aquel que viene al Padre viene por mí, que es Jesús. O tal vez una voz en un supermercado que te dice: ven, sírveme. Y entonces
empieza en ti ese anhelo porque todos a tu alrededor se involucren por hacer lo correcto. Porque cuando es Dios, todo queremos darle. Porque cuando es un varón santo de Dios, queremos que todo mundo sea partícipe de esa bendición. Abraham involucró a su esposa y a su siervo. ¿Y qué hizo la mujer de Sunam? Involucró a su esposo. Ella le dijo, hagamos un aposento. Yo quiero que ahí se quede este varón. No se menciona que el varón haya dicho que no, que sí, simplemente que Eliseo se quedó en ese lugar. Entonces tal vez involucró a su esposo y tal vez su esposo le dijo, yo no quiero saber nada de tu Dios, pero ahí está el cuarto donde se va a quedar este hombre. A mí ni me hables de la Biblia. Ya te di el cuarto, ahí atiéndelo tú. Y yo creo que muchos aquí se sienten identificados con eso. ¿Cuántas veces tú llegas a Cristo como mujer? Llevas a tus hijos y ¿qué te dice tu esposo? Yo solo te dejo en la puerta, yo no quiero entrar, te veo a la salida. Ay, ¿ya vas otra vez a tu iglesia? ¿A qué vas? Mejor quédate a atenderme. Yo creo que muchos se sienten identificados cuando van solos a la congregación. Pero también se sienten identificados cuando empieza a haber una transformación en tu vida y empiezas a involucrar a los demás. Y de repente le puedes decir a tu hijo, ¿qué crees? Que viene un evento, me gustaría que vayas. Yo voy a invertir para que puedas ir a ese evento. Pasajes, alimentos, no lo sé, lo que en tu corazón esté dispuesto a bendecir. Y el joven tal vez de malas va, tal vez no quiere asistir, pero va. Y tal vez el varón al que tú invitas no quiere ir, pero en algún momento de tanto que le insiste, dice, bueno, está bien, ya voy a ir, ya no me estés diciendo nada. Y va. Tal vez ese varón sea como él. Pero déjame decirte algo, cuando tú los involucras, poco a poco, hay cambios. La bendición rodea a toda la familia. Y eso trae consigo mucha bendición. Y eso trae consigo mucha gracia de Dios. Y esto en dos historias. Cuando viene el Señor a tu hogar. Segunda historia, cuando tú vas a buscar a un siervo de Dios para que bendiga tu hogar. Pero Jesús, Él lo llevó a otro nivel. ¿Cuántos sabemos que Jesús, cuando compartía el evangelio, los escuchaba? Escuchaba a los fariseos, escuchaba a los judíos, escuchaba a todos aquellos que venían a él, pero Jesús siempre les respondía de una manera más poderosa, más espiritual. Los llevaba a la falta que ellos tenían. Y entonces dice la palabra de Dios, quiero que me acompañen por favor al libro de Mateo, capítulo 25. Amén. Y en el versículo 31. Dice la palabra de Dios. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará a los unos de los otros, como aparta el pastor a sus ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de la derecha, vengan, benditos de mi Padre, heredarán el reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me dieron de comer, Tuve sed y me dieron de beber. Fui forastero y me recogieron. Estuve desnudo y me cubrieron. Enfermo y me visitaron. Y en la cárcel y vinieron a mí. Entonces los justos responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te hemos visto hambriento y te sustentamos? ¿O sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos? ¿O desnudo y te cubrimos?
¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y venimos a ti? Y respondió él y les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicieron a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicieron. Entonces dirá también a los de la izquierda: apártense de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me dieron de comer, tuve sed y no me dieron de beber. Fui forastero y no me recogieron, estuve desnudo y no me cubrieron, enfermo y en la cárcel y no me visitaron. Entonces también ellos responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces les responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no me lo hicieron a uno de estos pequeños, tampoco a mí me lo hicieron. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Y qué glorioso es Jesús. Porque qué fácil es saber que viene Dios a nuestro hogar y todo le damos. Porque sabemos que es Dios. Porque sabemos que los 3 varones que están entrando a nuestro hogar son seres que sobrepasan nuestro entendimiento natural. Y cuando vemos a un buen pastor, a un buen profeta, a un buen siervo, todo queremos darle. Y es fácil porque decimos: es un hombre que se entrega a Dios, es un hombre que anhela de la palabra de Dios, que sirve a Dios y que nos puede bendecir. Pero Jesús fue más allá. Jesús les decía: en el tiempo en el que mi reino venga, les voy a preguntar cuándo me dieron de comer, cuándo me vistieron, cuándo me visitaron en la cárcel. ¿Qué les decía Jesús? Que ahora lo tienen que hacer para aquellos que no conocen. ¿Y cuántos de ustedes han tenido el anhelo de ir por la calle y de bendecir a alguien? De darle una despensa a una persona que no conocen, de darle una despensa a aquella persona que tiene necesidad, que ven que tal vez es un vecino de 8 cuadras o que tal vez ni siquiera lo saluda. Y ahí es donde Jesús lleva una bendición más grande. ¿Saben por qué? Porque cuando Abraham bendijo a Dios, dice la palabra de Dios que una vez que Dios se retiró de su casa, se dijo a sí mismo Dios: no le voy a encubrir a Abraham lo que voy a hacer. Quiere decir que cuando tú bendices a Dios, Dios te va a mostrar su voluntad. Dios te va a mostrar que tal vez tienes que levantarte a orar por aquel hijo que se encuentra mal, que tienes que levantarte a orar por tal tía que está enferma, que tienes que levantar a orar por tus pastores, lo que Dios te quiera mostrar. Cuando viene la historia de la mujer de Sunem, dice la palabra de Dios que Eliseo un día se levantó y le habló a su siervo Gehazi y le dijo: a ver, ¿qué le falta a esta mujer? Y Gehazi se acordó y le contó: ¿qué crees? Que no tiene un hijo. Ellas no pueden tener hijos. Entonces Eliseo manda a hablar a la sierva de la sunamita y le dice: sé que no tienes un hijo y hoy te digo que en 9 meses, en el tiempo de la gestación, en el tiempo del embarazo, vas a tener uno. Ella le dice: no te burles de mí. ¿Cómo es posible que me digas eso si durante años no he podido tener un hijo? Pero aún así, Dios se lo dio. Quiere decir que cuando tú bendices a un siervo de Dios, cuando viene la revelación de Dios a este siervo, te va a bendecir de acuerdo a lo que Dios le muestre. Y te va a dar no la voluntad de Dios, sino lo que tú necesitas. Algo que no le has pedido a nadie. Algo que tú tal vez vas a haber muerto. Tú tal vez anhelas que tu hijo deje las drogas. Tú tal vez anhelas que tu esposo, que tu esposa lleguen a Cristo. Tal vez tú anhelas un mejor hogar, un mejor vehículo. No lo sé. Y en ese momento viene la bendición de un siervo y Dios te lo provee. Y eso es poderoso. Pero cuando Jesús fue más allá y Él les dice: ahora les digo algo más importante, bendigan y denle a quien no conocen. Bendigan y denle a quien está enfermo. Bendigan y oren por aquel que está necesitado.
denle alimento al hambriento. Y ahí, cuando tú le das a alguien que no conoces, a alguien que tal vez ni las gracias te va a dar, que tal vez ni siquiera te va a voltear a ver, ¿sabes qué ganas? Vida eterna. Y eso es lo más hermoso que puedes ver. Porque es fácil, y Jesús dijo, que tan fácil es darle a tu hermano con el que estás bien. Cualquiera que bendice al que ama, pues qué fácil es. Pero a ver, bendice al que no amas. A ver, bendice a aquel que el día de ayer te abofeteó, que el día de antier te robó. Bendice a aquel que hoy te está maldiciendo. Y entonces eso es lo que te va a dar la vida eterna. ¿Qué bendición quieres? Analízalo un poco. Todos queremos una vida buena en la tierra. Todos queremos, y por eso vamos a la congregación, porque queremos que Dios nos bendiga. Pero ¿cuántos estamos dispuestos realmente a bendecir a otros? Y no para ganar un pase en el cielo, para saber que hicimos la buena voluntad de Dios. Porque dice la palabra de Dios, y el Señor les dirá, a mí me lo han hecho. ¿Quieres agradarle a Dios? Hazlo. Bendice a aquel que tú consideres que tiene necesidad. Bendice. Dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 12, versículo 9. Ámense los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndonos los unos a los otros, en lo que se refiere con diligencia, no perezosos, fervientes en el espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Bendigan a los que los persiguen. Bendigan y no maldigan. Gócense con los que se gozan. Lloren con los que lloran. Unánimes entre nosotros, no altivos, sino asociándonos con los humildes. No sean sabios en su propia opinión. No paguen a nadie mal por mal. Procurar lo bueno delante de todos los hombres, si es posible. En cuanto dependa de ustedes, estad en paz con todos los hombres. No sean vengativos ustedes mismos, amados míos, sino dejad lugar para la ira de Dios. Porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. ¿Y cómo va escalando esto? No sé si se dieron cuenta. Llegas a la congregación y tú quieres darle todo al Señor. Llegas a la congregación y tú quieres que ese anhelo ferviente Dios lo sepa. Empiezas a servir, empiezas a ir a todas las reuniones, no faltas a las oraciones, te citan temprano vas, te citan tarde vas y estás ahí porque quieres agradar a Dios. Pasa el tiempo, empiezas a conocer a los siervos, empiezas a conocer a los varones de Dios y ahora quieres que el pastor sepa que tú eres un buen servidor y empiezas a bendecir su vida porque tú sabes que eso es de bendición para ti. Pero ahí te estancas. Pasa el tiempo y ya no quieres bendecir a otros. Te conformas con solo bendecir la congregación y no está mal, pero tu bendición se estanca ahí. Porque Jesús dijo, ahora vayan por el enfermo, ahora vayan por el que está en la cárcel, ahora vayan
por aquel que vive en calle y que necesita un alimento que tú tienes. O sea, Jesús lo llevó a otro nivel. Pero cuando Pablo exhortaba a los romanos en su carta, dice la palabra de Dios: ahora, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. ¿Y cuántos en su conciencia natural irían con aquel que te acaba de robar? Supongamos que tú tienes un buen negocio y llegó un muchacho y te empezó empezó a trabajar contigo y te empezó a caer bien y lo empiezas a bendecir porque viste su arduo trabajo. Pero pasa el tiempo y te empiezas a dar cuenta que empieza a tomarte dinero, que empieza a tomar mercancía. Y llega el momento en el que decides echarlo fuera de tu empresa o de tu trabajo y él se va. Y un día te enteras que este muchacho tiene un problema financiero muy grande y que tiene hambre. Que su familia está en la quiebra y que el único que tiene la capacidad de bendecirlo eres tú. ¿Cuántos en su conciencia lo harían? Naturalmente hablando, yo creo que nadie. Porque es tanto el dolor de lo que me hacen, es tanto el dolor de la humillación que me hicieron, de cómo me trataron, de cómo me humillaron, de cómo me apedrearon, me abofetearon, que es lo primero que veo en vez de ver la necesidad del enemigo. Dice Pablo: si tuviera hambre, dale de comer. Si tuviera sed, dale de beber. ¿Por qué? Porque haciendo esto, ascuas de fuego amontonas sobre su cabeza. ¿Sabes lo que vas a provocar en su corazón de este joven si tú llegas a bendecirlo? Por su mente va a pasar: yo lo defraudé, yo le robé y aún así viene a mí a bendecirme. No lo merezco. Y sabes, no solo es para que reconozca que eres bueno, no, esas ascuas de fuego que pones en su cabeza es la sensación de decir: él sí es un siervo de Dios, está haciendo lo correcto a pesar de que yo lo traicioné. Y eso es lo que pasó con Jesús. Cuando él subió a la cruz, le dijo al Padre: perdónalos, perdona a todos ellos que me están matando porque no saben lo que hacen. Y nosotros, muchos los que somos cristianos, decimos: es que los judíos lo entregaron, es que los judíos son de lo peor porque lo latigaron y lo escupieron. Y déjame decirte algo: ellos son la nación santa, pueblo de Dios, hijos de Dios. Ahora tú como padre, ¿a quién de los dos dejarías morir? ¿Al pueblo que elegiste, a tus hijos que elegiste, o a tu hijo que elegiste para salvación de ellos? Porque déjame decirte algo que se te olvidó: los dos son hijos. Y el sacrificio de un hijo fue para limpiar a todos los que ahora somos hijos. Y el sacrificio de un pueblo fue para que ahora todos los gentiles conociéramos que hay la oportunidad de una vida eterna. Así que, si en este momento te están pasando muchas cosas por tu cabeza, hoy me gustaría que ahí en donde te encuentras en este momento, ahí donde estás, cierres tus ojos. Cierra tus ojos y analiza. ¿Qué bendición quieres? Analiza. ¿Hasta qué punto en Dios quieres llegar? ¿Solo te vas a quedar en amarlo a Él? ¿En adorarlo a Él y que su voluntad se haga? ¿O tal vez quieres subir de nivel y bendecir a los varones que se dedican a la congregación, que se dedican a amar a Dios, que se dedican a orar por ti? Y recibir aquello que tal vez nunca le has dicho a nadie, pero que solo Dios te lo puede dar por medio de ellos. ¿O quieres ir y hacerlo a aquellos, los más pequeños? Aquellos que tienen necesidad, que tienen hambre, que están encarcelados y que solo tú tienes una palabra de vida eterna.
O tal vez quieres hacerlo a aquellos que un día te hicieron pedazos tu vida. Y sí, me refiero a tu papá, que tal vez te violó, te humilló, te menospreció. A tu mamá, que te abandonó cuando eras joven, que no pudiste perdonarla porque se fue con otro hombre. Al vecino, que te está corriendo, que es un drogadito, que te maldice todos los días. Sí, me refiero a aquella persona que cuando tú llegaste a la congregación te humilló. Aquel hermano prepotente en tus pensamientos que te hizo la vida de cuadritos, te la devastó, te la destrozó. Pero que tú hoy estás viendo que tiene necesidad. Y que no se trata de llegar y decir, Señor, gracias porque me hiciste justicia y por eso le está yendo mal. No. Se trata de ir y bendecirlo porque tiene hambre. Se trata de ir y darle porque tiene necesidad. ¿En qué nivel te quieres quedar? ¿Una bendición natural? ¿Cuánto te va a durar? ¿Cuánto te va a durar un vehículo nuevo? ¿Cuánto te va a durar una casa? ¿Cuánto te va a durar una bendición económica? ¿Y cuánto te va a durar una bendición eterna? ¿Qué quieres? Deja de pensar en esta tierra. Deja de pensar en lo que se corrompe, en lo que se destruye, en lo que se acaba. Y empieza a pensar en lo eterno. Señor, hoy nos acercamos al trono de tu gracia. Hoy te doy las gracias, te honro y alabo tu santo nombre por la vida de todos los que están escuchando esta palabra. Hoy yo te pido que los bendigas, que los guardes, que ahí donde se encuentren, los libres de toda especie de mal. Padre, deposita en su corazón el anhelo ferviente por bendecir a aquellos que tienen necesidad de ti. Por llevar tu palabra, tu evangelio a las naciones, a aquellos que necesitan, Señor, saber más de ti. Amigo Espíritu Santo, entra en sus corazones, entra en sus vidas. Que no solo tengan el anhelo por algo natural, sino que tengan el anhelo por una vida eterna en tu reinado. Que cuando tú vengas, Señor, ellos sean los que se sienten a tu derecha y les digan, pasen benditos de Dios. Han llegado a la vida eterna porque me vieron con hambre y me dieron de comer. Porque tuve sed y me dieron de beber. Que tú, Señor, al recibirlos en la eternidad, al recibirlos, Señor, en ese lugar, ellos sepan que valió la pena su vida en esta tierra. Ellos aprendan a conquistar todo aquello que anhelan, Señor. Que sepan que vale la pena que sus hijos vayan a servir, que su esposo asista a hacer reparaciones, porque tú eres quien da el crecimiento, Señor. Tú eres quien da la misericordia, quien pone en nosotros el anhelo por dar una palabra, Señor, que cautive el corazón de tus hijos. Amigo Espíritu Santo, que arda en nosotros un anhelo por dar testimonio de tu palabra. Un anhelo por ir y bendecir a aquellos que nos han destrozado la vida. Que odiamos, que no podemos perdonar. Pero que tu voluntad es ir y bendecirlos. A nadie pagarle mal por mal, sino vencer lo malo con lo bueno, Señor. Amigo Espíritu Santo, entra en nuestra vida, Señor.
para que aprendamos, Señor, para que aprendamos a dar de acuerdo a lo que tenemos, de acuerdo, Señor, a lo que se nos ha sido dado para administrar. Y desde nuestro hogar sepan que tú has hecho una transformación en nosotros. Y demos testimonio de ti. Enséñanos a andar en tus caminos, conforme a tu voluntad. Y si tal vez no puedo perdonarlo, llévame, Señor, a ese arrepentimiento, a ese perdón, porque cada vez, Señor, que se acuerdan de ese dolor, Señor, su corazón, Señor, se enfría más. Por favor, amigo, ten misericordia de nosotros. Solo anhelamos ver tu presencia manifestada en nuestras vidas. Por favor, ten misericordia. Por favor. Queremos, Señor, aprender a manifestar el reino. Pero sin ti nada lo podemos hacer. Absolutamente nada, Señor. Hoy te lo pedimos en el poderoso nombre de Jesús. Y asimismo, Señor, bendice a cada persona que está escuchando esta palabra. Que el anhelo ferviente en ellos por conocerte a ti nunca se apague. En el nombre de Jesús, entra en su hogar, transfórmalo para ti. Yo bendigo sus vidas. Todo lo buena dádiva y don perfecto y lo que tú has provisto, Señor, sea bendecido. Que en el nombre poderoso de Jesús, tú reprendas al devorador, reprende al maligno, toda arma forjada que se levantó en su contra, Señor. Toma el control y repréndelo, Señor. Y que ellos aprendan tu buena voluntad agradable y perfecta. Te lo pedimos, Señor, en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén.